Josué capítulo 24, versículo 11 al 15. Y cuando lo tengan, solo digan amén. Y dice así la palabra de Dios. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Los mismos hicieron los amoreos, todos los feos allí, pero yo les entregué en sus manos. Versículo 12. ¿No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los de reyes amoreos? Fui yo quien por causa de ustedes envié tabones para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. Versículo 13. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron, y ciudades que no construyeron, vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares para que no plantaron. Versículo 14. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvenle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirven solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, eligen ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados, o al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amoreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y el pueblo de Dios dice: quisiera titular el sermón Mi casa y yo. Como ya mencioné, durante este mes de julio, como iglesia hemos querido hacer algo intencional, fortalecer nuestras familias. Pero hemos planeado actividades sencillas pero significativas que nos ayuden a compartir tiempo juntos. Tuvimos una noche de cine. Tuvimos alrededor de 80 personas aquí en un miércoles. Fuimos al boliche como familia. Tuvimos 94 personas ese miércoles. Y este próximo miércoles, recuerde, tendremos un estudio bíblico especial para hacer en nuestra casa. ¿No va a haber qué? No va a haber servicio, gracias. Y además de esto, estamos preparando un día especial de tener un día de convivio como familia. Y muy pronto le vamos a dar la fecha donde vamos a ir a un campamento, vamos a tener piscina y vamos a estar celebrando juntos. Pero ¿por qué todo esto? Porque nuestro deseo como iglesia no es solo llenar sillas los domingos ni los miércoles. Es edificar hogares sanos y formar familias unidas donde Cristo sea el centro. Y seamos sinceros. Para muchas familias hoy, el hogar se ha convertido en un lugar de paz o más que un refugio de paz. Vivimos corriendo de un compromiso a otro. Siempre hay cosas que hacer. Siempre hay mandados, cosas que limpiar. La cena se recalienta en el microondas. Los niños pelean por el wifi o por el tele o por el celular. Y entre el ruido y el caos hemos perdido de vista el propósito sagrado que Dios tenía para el hogar. Y mientras tanto, nuestros hijos están creciendo en un mundo que no espera. Un mundo lleno de ruido, confusión y valores en constante cambio. Ellos tienen acceso a cosas que nosotros no teníamos acceso. Ellos pueden ver todas las cosas que están sucediendo en cualquier parte del mundo. Ellos pueden ver cosas que para muchos de nosotros era tabú y hoy en día es común. Ellos ven más, escuchan más y enfrentan desafíos más temprano que nunca. Y en medio de una cultura que relega el hogar a un segundo plano, Dios sigue levantando su voz y diciendo: construyen mis familias donde la fe se vive y respira y se transmite. Un hombre entendió esto y esto fue Josué. Al final de su vida, reunió al pueblo de Israel para darles un último desafío. Y él les recordó todo lo que Dios había hecho por ellos y luego declaró con valentía esa frase que ha resonado a través de los siglos: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto no solo fue una frase bonita, fue una decisión firme, una declaración, una decisión que marcó el rumbo de su familia. Y hoy vamos a ver 5 decisiones claves que cada familia cristiana debe tomar
si quiere mantenerse firme en medio de un mundo cambiante. Y la primera decisión que debemos tomar es reconocer la fuente de nuestras bendiciones. Josué comenzó su mensaje haciendo memoria. Repasó la historia del pueblo y cómo Dios los había guiado a la tierra prometida. Pero yo quiero que noten en los versículos 11 al 13. Él les recordó que cada victoria, que cada conquista, que cada bendición, todo venía a través de ¿quién? De Dios. Noten las palabras que él usa. Yo les entregué en sus manos en el versículo 11. No fueron ustedes en el versículo 12. Fui yo quien, por causa de ustedes, envié avispas. En el versículo 13, a ustedes les entregué una tierra. Y al final él dice, vivieron en ellas y se alimentaron de viñados y olivares que no plantaron. Escuchan. En otras palabras, no te engañes, Josué está diciendo. No llegaste aquí por tus propias fuerzas. Fue Dios quien abrió el camino. Él fue quien peleó tus batallas, quien te dio todo lo que tú tienes hoy en día. Y es verdad, y esa verdad sigue siendo una realidad para nosotros. Mis queridos hermanos, vivimos en casas que Dios proveyó. Comemos del fruto de los trabajos que Él nos concedió. Disfrutamos salud, relaciones, protección, sabiduría, y todo esto es un regalo de Dios. Pero el corazón humano es propenso a hacer algo. Es propenso a olvidar. Sufrimos de amnesia espiritual. ¿Te ha pasado? Seamos sinceros. Yeah. Pero hablamos de cosas humanas, terrenales. Olvidamos cumpleaños, olvidamos citas, aniversarios. Y eso es que el celular los avisa a nosotros. Tenemos Facebook para recordarnos cuando alguien está cumpliendo años. Por eso los desactivé. Porque yo quiero ver quién en verdad me ama. Son bromas, pero hay cosas que no podemos permitirnos olvidar. Esa es la fidelidad de Dios. No podemos olvidar cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Pero hay una historia que me puse a leer durante la semana. Había un hombre en Alabama que paró a echar gasolina después de varias horas manejando. Y 5 horas después se dio cuenta que había olvidado a su esposa en la gasolinera. Yo no sé cómo eso sucedió. Si hubiera dejado a Lidia 5 minutos, me mata. Él tuvo que llamar a la policía para encontrarla. Y eso suena increíble. Algunos de nosotros diríamos, ¿cómo te olvidas de tu esposa? Pero así también nos pasa con Dios. Dios está a nuestro lado siempre. Él siempre está con nosotros. Él vive en nosotros. Y todavía lo olvidamos a Él. Y a veces no lo olvidamos por maldad, sino por descuido. Sin querer, pero lo olvidamos constantemente. Y Josué sabía lo peligroso que era eso. Por eso fue claro con el pueblo: no olviden quién los trajo hasta aquí. Lo que tú tienes, mi querido hermanos, Dios te lo dio. Lo que tú sabes, Dios te enseñó. Donde estás, Dios te trajo, y donde vas, Dios te tiene que llevar. Entonces te pregunto, ¿le has contado últimamente a tu familia lo que Dios ha hecho por ti? Porque necesitamos hacer memoria. No solo en la iglesia, sino en casa, en la mesa, en el auto. Debemos de hablar de todas las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas, especialmente con nuestra familia. Josué le está diciendo al pueblo de Dios y le está repitiendo vez tras vez: no te olvides. Y no como una historia vieja, sino como un legado vivo. Y debemos hacer nosotros lo mismo. Debemos hablar con nuestros hijos y decirles: ¿recuerda cuando oramos por tu salud y Dios respondió? Me encanta siempre escuchar el testimonio de mi querida hermana Rosita.
como Dios le sanó. Y cada vez cuando ella habla, siempre testifica de cómo Dios restauró su cuerpo. Debemos de hablar acerca de lo que Dios hizo en nuestros hogares, padres. Muchos de ustedes han pasado por momentos difíciles. Debes de hablar con sus hijos y decirle: mira, mi hijo, había un tiempo cuando no tenía trabajo. O mira, hijo, había un tiempo cuando yo estaba luchando, pero Dios nunca paró de ser fiel conmigo. Debemos testificar a nuestros hijos y nuestras familias. Y eso no es nostalgia, eso es discipulado. Es transmitir fe de generación en generación. No asumes que tus hijos conocen tu testimonio. Tus hijos no saben todo lo que has pasado. Siempre debemos de explicar a nuestros hijos y nuestras familias lo bueno que Dios ha sido. Cuéntalo, escríbenlo, repítelo. Porque lo que olvidamos, dejamos de valorar. Y no podemos olvidar de Dios. Pero en segundo, debemos enseñar a la familia a adorar a Dios. Debemos de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y también debemos enseñar a nuestra familia a quien adoramos. Y José continúa su llamado al pueblo con una exhortación directa. Él dice: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Esa palabra temed puede sonar fuerte para muchos. Algunos la interpretan como tenerle miedo a un Dios que castiga con rayos desde el cielo. Pero en la Biblia, temor al Señor significa reverencia. Una reverencia profundamente, tener un respeto tan grande y un asombro tan real que nos lleva a vivir de una manera que lo honremos en todo. Temer a Dios no es huir de Él, es rendirse a Él. Es una actitud del corazón que dice: Señor, tú eres el centro, tú mandas, no yo. Y ahora viene la pregunta clave para nosotros, como padres y líderes del hogar. ¿Cómo enseñamos eso en nuestras casas? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a temer al Señor? ¿Cómo creamos que amen, que sirven y adoren a Dios? La respuesta no está en un programa mágico. Se trata de la atmósfera espiritual que cultivamos en el lugar. Mi querido hermanos, la adoración se enseña, sí, pero sobre todo se transmite con el ejemplo. Si quiere que tus hijos adoren a Dios, deje que te vean a ti adorando a Dios. Si quieres que amen a Jesús, que vean en ti un amor genuino por Él. Si quieres que valoren la Biblia, que te vean leyendo y aplicando la palabra de Dios en tu vida. Alguien dijo una vez: eres la única Biblia que muchos de tus amigos leerán alguna vez. Y eso es aún más cierto para nuestros hijos. Ustedes, padres, son la primera Biblia que leen sus hijos. Sus hijos le ven y tú eres una influencia para sus vidas. La educación más influyente que recibirán sus hijos es lo que ven y escuchan en su hogar. Dios ya nos dio un medio, un modelo en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Él dice: hable de Dios cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Escucharon lo que dice Moisés a su pueblo? Hablen de lo que Dios ha hecho. Hablen de la palabra donde sea, cuando sea. Cuando tú puedes, aproveche el momento para hablar a sus hijos. ¿De qué? De mi palabra, de mi grandeza, de mi fidelidad. En otras palabras, haz que Dios sea parte de la conversación diaria. Que la fe no sea un evento del domingo, sino el ambiente en que vive tu familia diaria. Que Jesús no sea un tema ocasional, sino la persona central en todo lo que hacemos. Ahora, por supuesto, la enseñanza formal importa. Debes de sentarte con tus hijos, debes abrir la Biblia, debes explicarles la verdad, pero más que eso, lo que más impacto tiene no es lo que dices, sino cómo vives. Tus hijos están mirando, están absorbiendo más de lo que crees. La pregunta no es solo le hablas de Jesús, sino te ven reflejar a Jesús.
Esa es una diferente pregunta. Porque hay muchos padres que hablan, pero muy pocos que lo viven. ¿Te ven servir con alegría en la iglesia? ¿Te ven perdonar rápido cuando alguien te hiere? ¿Te han escuchado pedir perdón cuando tú mismo fallas? Jesús no solo enseñó con palabras, enseñó con su vida. Se recuerden en Juan capítulo 3, y nosotros hemos hablado de esto, pero Jesús lavó los pies de sus ¿qué? De sus discípulos, y él se postró, sacó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus más amados, de sus amigos más cercanos. Y Jesús dice algo muy esencial y importante para que nosotros entendamos. Él dijo: yo estoy haciendo esto para ser un ejemplo, para que lo que ustedes deben de hacer a otros. Ustedes deben de lavar los pies de otras personas, tal como yo he lavado los pies de ustedes. Padres, madres, líderes de familia, déjenme decirles esto con amor y convicción. No solo digas a tus hijos que siguen a Cristo, muéstralos cómo se hace. No solo digas que la iglesia es importante, hazle parte vital de tu semana. No solo digas que la oración tiene poder, ore con ellos y ore por ellos. No solo digas Dios es primero, vive como si realmente lo fuera. Tu ejemplo vale más que 1000 instrucciones. Pero también, tercero, debemos servir con fidelidad. Josué no se quedó solo en hablar del temor y la adoración. Él fue más allá y él trajo un llamado directo a la acción. Note lo que dice: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Ahora sí, note, Josué está predicando con pasión. En los versículos 14 al 15, la palabra servir aparece 6 veces. En este versículo, en el versículo 14, aparece 2 veces la palabra servir. Esto nos dice todo. Este es el contexto de este mensaje. No se trata de un servicio superficial limitado al domingo por la mañana. Josué está hablando de un estilo de vida rendido a Dios completamente. Sin doble vida, sin excusas, sin cajas secretas donde escondemos lo que no queremos que Dios toque. Servir a Dios con fidelidad significa servir cuando es cómodo y cuando cuesta. Servir cuando todos te ven y cuando nadie lo nota. Servir con un corazón completo y no a medidas. Note lo que el siervo dice: sirve a Dios con todo tu ¿qué? Con todo tu corazón. Muchas veces creemos que podemos darle un porcentaje a Dios, pero Dios no quiere un porcentaje. Él lo quiere todo. Todo o nada. Y a veces creemos que podemos jugar este juego. Pues Dios, yo te doy el 80% de mi vida. 80 es mejor que nada. Y Dios dice: yo quiero tu servicio completo. Yo quiero tu corazón. Y para los israelitas, eso implicaba una limpieza radical en su casa. Note lo que Josué dijo: echa fuera, ¿para qué? Para siempre los ídolos. Y aunque hoy no tenemos estatuas de piedras en la sala, los ídolos siguen estando presentes en nuestras vidas. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Puede ser el orgullo que no deja pedir perdón, la comodidad que te impide obedecer, el control que no quieres soltar, la amargura que aún no has entregado, las distracciones que aún te enfrentan espiritualmente. Si queremos hogares firmes, hijos con raíces profundas y una fe que resiste la tormenta de este mundo, no podemos servir a Dios solo de palabra o por rutina. Tiene que ser todo o nada, toda fidelidad y todo el tiempo. Ahora permíteme hablar con franqueza, especialmente a los padres y líderes del hogar. A veces, sin darnos cuenta, estamos enseñando a nuestros hijos que otras cosas valen más que Dios. No lo decimos con palabras, pero sí lo mostramos con nuestras acciones, con nuestras prioridades. Viajamos horas por un torneo, pero no tenemos tiempo para ir a un estudio bíblico.
y aquí lo tenemos 10 minutos de casa. Nos desvelamos ayudando a los niños con tareas, pero no sacamos 10 minutos para orar en familia. Invertimos horas en pantallas, pero no alimentamos el alma. Programamos todo, menos el tiempo con Dios. Y que dejamos al final si queda algo. Y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos pierden el interés en las cosas de Dios. Las estadísticas, mi querido hermano, son claras y dolorosas. 7 de cada 10 jóvenes creados en la iglesia la abandonan en la adultez. Eso implica que cuando sus hijos ya tienen la edad de 18 años, el 70% de ellos no van a estar aquí más. Y yo creo que esa estadística se está haciendo más alto y alto. Hemos visto jóvenes que han servido. Hemos visto varios jóvenes y muchos a veces se apartan. La razón, lo que vieron en casa no fue suficiente para formar convicción en su corazón. Andrew Owen lo resumió así: los padres que tratan la iglesia como opcional no deberían sorprenderse cuando sus hijos tratan a Jesús como innecesario. La iglesia puede apoyar, pero no puede discipular por ti. ¿Me escucharon? El llamado es tuyo, padres. Y no se trata de ser religioso, se trata de ser fieles. Papá, mamá, tus hijos no necesitan que seas perfecto, pero sí necesitan que seas constante. Necesitan ver que Jesús no es un parte de tu vida, es tu vida. ¿Me escucharon? Ahora, 4, debemos recordar tu herencia espiritual. En Josué capítulo 24, versículo 15, encontramos uno de los llamados más valientes de toda la escritura. Josué dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado de Éufrates? ¿O preferías a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Ahora, a primera vista, parece extraño que Josué les da opciones. Pero ¿por qué les daría que eligen entre Dios y los ídolos? ¿Por qué este líder está diciendo ustedes escogen? ¿No es peligroso dejar abierta esta puerta? Pero aquí está la clave. Porque la fe auténtica debe ser una decisión personal. Cada persona aquí tiene que decidir por ellos mismos si van a servir al Señor. Y Josué está diciendo: la decisión es tuya. Yo no te puedo obligar y yo no te puedo forzar. No se puede forzar porque si se impone, se resiste. No se puede fingir porque tarde o temprano se revela. Y no se puede heredar porque Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. Una fe prestada es una fe frágil. Se rompe bajo presión. Se desmorona en medio de la prueba, y Josué lo sabía. Por eso los confronta con una lección clara. Deciden hoy. Elijan a quién van a servir. Y estas palabras iban dirigidas a personas que conocían las dos realidades. Había un grupo de personas que habían visto y testificado la fuerza y el poder de Dios. Había un grupo que ha visto Dios abrir el mar, como Dios proveyó en el desierto. Hay un grupo allí que vieron y pueden testificar que Dios ha sido bueno. Pero también hay un grupo allí que pueden testificar cómo han fallado, cómo han servido a otros dioses, cómo sus antepasados cayeron. Y ellos vieron el castigo y el mano de Dios sobre ellos. Y Josué les dice en esta escena: muchachos, ustedes ya saben lo bueno que Dios ha sido, y ustedes han visto la mano de Dios caer sobre tu familia. La decisión es tuya. ¿Cuál quieres? ¿Quieres ser bendecido
¿O quieres la mano fuerte de Dios sobre ti? Pero tú tienes que elegir. Si no van a servir al Señor, dejen de aparentar. Si van a seguir a otros dioses, háganlo con los ojos abiertos, pero sepan lo que están escogiendo. Josué menciona a propósito las religiones de su antepasado, los dioses lunares de Ur, los ídolos de la fertilidad en Egipto, los cultos amoreos. Es como si les dijera, no olviden de donde Dios los sacó y no se atreven a volver allí. Y este llamado, mi querido hermano, es también para nosotros. En un mundo donde todo se mezcla, donde las líneas entre la verdad y la mentira se desvanecen, Dios sigue diciendo, deciden a quién van a servir. Mi querido hermanos, esto es importante porque tú y yo necesitamos recordar de dónde Dios nos sacó. Probablemente algunos de ustedes luchaban con la adicción. Algunos de ustedes sufrieron con el alcoholismo o cualquier otra cosa. Y Dios les sacó de esa oscuridad. Dios quebró cadenas. Y Dios le está diciendo a su pueblo, ¿por qué quieres regresar a un lugar donde yo ya le saqué? Yo ya te saqué de las tinieblas. ¿Por qué quieres regresar? Y mis queridos hermanos, ¿por qué queremos regresar si Dios ya nos ha hecho libre? ¿Cómo podemos regresar atrás? ¿Ha Dios sido bueno contigo? Y la advertencia de Josué aún resuena. No te atreves a volver a las cadenas que Dios ya rompió. Quizás no tengamos estatuas talladas, pero seguimos enfrentando ídolos. La comodidad por encima del llamado, el éxito por encima de la entrega, la imagen por encima de la integridad. Estos ídolos brillan por fuera, pero no llenan por dentro. Prometen libertad, pero terminan esclavizando. Dan placer por un momento, pero dejan vacío. Pero también debemos tener cuidado porque Josué sabía que hablar bonito no es suficiente. ¿Sabes? Josué le está diciendo al pueblo de Dios, ustedes tienen que elegir a quién van a servir. Y sabes como muchas personas a veces repetimos frases y palabras porque todo el mundo lo dice. Por ejemplo, en esta noche yo le pregunté, ¿cómo están mis queridos hermanos? Y ustedes repitieron, bendecidos. Y a veces decimos palabras solo por decirlos, porque es parte del costumbre. A veces ni lo sentimos que estamos bendecidos, pero lo decimos. Right? Seamos sinceros. Josué le está diciendo al pueblo de Dios, ¿a quién van a servir? ¿Y qué tú crees como el pueblo respondió? Ayúdenme por favor. Seamos sinceros. ¿A quién? A Dios. ¿Pueden decir conmigo a Dios? Josué le hace la pregunta, ¿a quién van a servir? Y algunos dijeron, a Dios, a Dios. Y así lo dijeron también. ¿Sabes? Josué sabía algo de este pueblo. Josué le hace la pregunta. Ellos dicen, vamos a servir a Dios. Y ahora escuchen las palabras de Josué. No son capaces de servir al Señor. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Josué fue tan fuerte, indirecto. Ustedes dicen, sí, vamos a servir a Dios, pero en realidad ustedes no quieren. Demasiado duro, ¿no? Pero Josué no estaba buscando religiosidad superficial. Estaba buscando fe auténtica. En otras palabras, él estaba diciendo, no solo lo digan con la boca, viven lo que creen. No aparenten fe, demuestren fe con su vida. Porque decir que sirves a Dios, pero vivir postrado ante ídolos no es devoción, es autoengaño. Y seamos sinceros, hay muchos cristianos que se han engañado a ellos mismos hoy en día. ¿A quién sirve tu vida realmente? Muchos dicen, yo amo a Jesús, pero su agenda, su dinero, su silencio y su tiempo dicen otra cosa.
Por esa razón Josué dice, eligen hoy a quién van a servir. Y tengan mucho cuidado a decir voy a servir al Señor y no vivirlo. Porque con quien están jugando no es con el líder, no es con el pastor. Están jugando con el Dios que ve el corazón. Eso es mejor ser sincero. ¿Voy a seguir al Señor o seguiré al mundo? Pero cada persona aquí tiene que elegir. Ahora, para terminar, y el quinto punto, cada persona aquí tiene que elegir cada día servir al Señor. Josué le da esta advertencia al pueblo y le está diciendo, oye, tienen que elegir. Pero note la palabra de Josué. Él está diciendo a ustedes, ¿quién de ustedes van a elegir? Y Josué dice, en realidad, ustedes pueden servir a quien quieran. Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Estas palabras no solo son famosas, son una declaración de vida. Josué al final de su carrera como líder, guerrero y padre hace una de las proclamaciones más poderosas de toda la escritura. En una sola frase resume el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Tomar la decisión de servir al Señor y guiar a nuestra familia por el mismo camino. Y vemos por qué estas palabras son tan profundas. Porque primeramente es una descripción pública. Noten, Él está declarando públicamente a quién Él va a servir. Él dice, yo voy a servir al Señor. Josué no está tratando de agradar a todos. No está siguiendo a la multitud. Él dice con valentía, no importa lo que ustedes hacen, yo voy a servir a mi Dios. Aunque Él era el líder de toda una nación, Él estaba dispuesto a ser diferente si era necesario. No escondió su fe, no se disculpó por su devoción. Él se plantó firme y a veces nosotros también tendremos que hacerlo. Porque aunque el mundo diga lo contrario, yo serviré al Señor. Aunque otras familias tomen decisiones distintas, yo serviré al Señor. Aunque te critiquen por priorizar tu fe, yo serviré al Señor. Hay momentos donde tienes que decir con convicción, en esta casa servimos al Señor. Amén. No sé si soy yo o ustedes, pero está bien. Pero noten también, esta es una decisión personal. Pero en cuanto a mí, al final del día, esto no se trata de tu iglesia, tus padres o tu tradición. Tú debes decidir a quién vas a servir. La fe verdadera no ocurre por accidente. Nadie se convierte en seguidor de Cristo por herencia. Tú puedes heredar una Biblia, pero no una relación con Dios. Cada generación debe tomar la decisión por sí misma. Y Josué dice, yo he tomado esta decisión. Yo voy a servir a Jehová. Pero note también, él dice, esta es una decisión familiar. No solamente yo, mi familia va a servir al Señor. Josué no estaba hablando solo como individuo, estaba hablando como padre, como esposo, como líder espiritual de su hogar. Él está diciendo, no solo yo voy a servir, estoy guiando a mi familia en esta misma dirección. Y hombres, por favor, todos los hombres, pongan atención, porque tú eres el cabeza del hogar. Y esta decisión a seguir a Cristo comienza contigo. Tú debes guiar a tu familia a los pies de Cristo. Tu familia no necesitas que sepa toda la Biblia, sino que vives con unión, amor y liderazgo. Liderar espiritualmente es orar con ellos, servir con ellos, enseñar con tu ejemplo y poner Dios como prioridad. Padres, esto no es opcional. Si tú has entregado tu vida a Cristo, debes de asumir esta responsabilidad a guiar a tu familia a los pies de Dios. Hombres, por favor, este no es el deber de tu esposa. Dios te ha llamado a ti ser cabeza. Pero también, esta declaración es una declaración segura y positiva. Serviremos al Señor.
Josué no dice vamos a intentarlo. Ojalá podamos. Si todo sale bien, ¿qué dice Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Pase lo que pase, mi familia y yo serviremos al Señor. En los momentos difíciles y en los momentos buenos. Y en los momentos de riqueza y en momentos de pobreza. En tiempo de inmigración de ICE o cuando soy libre, yo y mi familia serviremos a Jehová. Mi querido hermanos, Él declara con firmeza, serviré al Señor. Y no solo se trata de rechazar a los ídolos, sino de alinear toda su vida al único Dios verdadero. Y me encanta lo que Josué no dice. Él no dice yo, pero no mi casa. Eso sería ser creyente en privado, pero pasivo como líder. Y no dice mi casa, pero no yo. Eso sería hipocresía religiosa. Él dice yo y mi casa. Esto es liderazgo con integridad. Y esa es unidad espiritual. Eso es un compromiso completo. Ahora yo me hice la pregunta, ¿cómo podía estar tan seguro Josué? ¿Cómo podía estar él tan seguro que él y su familia servirán al Señor? Porque esta decisión no se improvisa al final. Josué había pasado años sembrando fidelidad, obediencia y reverencia a Dios en su vida y en su familia. Y no estaba apostando, estaba cosechando lo que sembró. Por eso déjame decir esto con amor, pero con verdad. No ignores a Dios por años y luego esperes que tus hijos le amen un día para otro. No vives como si Dios fuera opcional y luego le pides a tus hijos que le pongan primero. ¿Puede Dios obrar milagros? Por supuesto. Él es lleno de misericordia. Pero no tomemos su gracia como excusa para nuestra negligencia espiritual. No entreguemos nuestros hijos al mundo de lunes a sábado y esperemos que una hora de escuela dominical lo arregle. Ahora, una pregunta difícil pero honesta. ¿Podemos garantizar que mis hijos o nietos seguirán al Señor? No. Cada persona tiene libre voluntad. Incluso los padres más piedosos pueden tener hijos que se alejan. Y eso duele, pero es una realidad. Entonces, ¿qué significa este texto? Significa que aunque no podemos controlar sus decisiones, sí podemos influir en su dirección. Tú puedes inclinar la balanza. Tú puedes crear un ambiente donde amar a Dios sea natural, donde orar sea normal, donde la Biblia se escuche y donde Jesús está en el centro. Y no podemos controlar las decisiones de nuestros hijos, pero sí podemos vivir de tal manera que les sea más fácil decirle sí a Dios que sí al mundo. Pero el problema es que muchos de nuestros hogares lo ha hecho más fácil decir sí al mundo que sí a Dios. Entonces la aplicación no podría ser más clara. Cada persona sirve a algún Dios. La única pregunta es, ¿a cuál estás sirviendo tú? Y hoy Dios te hace la misma invitación. No vives a la deriva, no te dejes llevar por la cultura y no repites la historia de Egipto. Tome tu decisión, elige con intención y di con convicción. Pero en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. ¿Me escucharon? Pero en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. El próximo miércoles, ustedes tendrán que tomar la decisión si lo van a hacer con su familia. Yo no te puedo forzar, ni te puedo obligar. Algunos dirán, pues no hay servicio. Podemos descansar. Podemos tomar un tiempo libre. Podemos ir al cine o podemos ir al boliche. O pueden decir el próximo miércoles, aunque no hay servicio, yo y mi casa serviremos a Jehová. La decisión es tuya. Voy a pedir que incline su rostro.
Padre, te doy gracias por tu palabra y doy gracias por las historias y los ejemplos que tú nos das.